Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar con respecto a algunos spoilers, teorías para el episodio final de la serie King Porsche. Aquí vamos a hablar sobre algunas cosas que pasan en el libro, la cual podrían pasar en la serie. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, creo que todos estamos bastante curiosos por saber cuál va a ser el final de esta serie. Bueno, en el enfrentamiento, Porsche se entera todo con respecto a sus padres y también se entera con respecto a lo que le había hecho Vegas a él. Días antes que ocurra el enfrentamiento, ya King le había dicho a Porsche lo que le había hecho Vegas, con respecto a que Vegas fue la persona a la cual le puso ese afrodisíaco en su bebida. Porsche al enterarse de esto en sí se enoja mucho y King le dice: mira todo lo que Vegas te hizo y tú todavía confías en él. Y Porsche le dice: yo no confío en Vegas. Entonces cuando ocurre el enfrentamiento, Porsche a lo lejos ve que Vegas está ahí pues peleando y Porsche va y lo empieza a golpear. Porsche estaba muy enojado con Vegas por lo que le había hecho en el pasado. Y bueno, después Vegas le dice: Porsche, ya es el secreto de la primera familia. Al parecer Vegas ya había descubierto algunas cosas con respecto a la mamá de Porsche. Y también le dice de que el guardaespaldas Ken había sido eliminado. En el libro, Porsche y Vegas fueron a visitar a un guardaespaldas, el cual se llamaba Ken. Y este guardaespaldas pues era una persona la cual anteriormente había trabajado con la primera familia, pero después el guardaespaldas se había escondido en un lugar para que no pues le quiten la vida, ¿no? Para que no lo eliminen. Este guardaespaldas estaba mal porque él había recibido un disparo en la cabeza. Y bueno, ese día pues Vega se enteró de que a ese guardaespaldas la primera familia lo atrapó y que lo eliminó. Y eso le dice pues Vegas a Porsche en ese momento. Después de que Porsche escucha esto, justo en ese momento aparece pues King. King viene y empieza también a golpearlo a Vegas, lo golpea. Porsche observa de que ambos están peleando y está un poco preocupado. Pero no está preocupado por Vegas, sino que está preocupado por Pig, porque él sabe muy bien que Vegas es una persona muy importante para Pig. Entonces después King saca un arma y lo apunta en la cabeza a Vegas. A lo lejos se puede ver de que Pig los está observando. Pig tiene mucho miedo y corre hacia Vegas y lo salva. Corre, lo empuja y ambos caen al suelo. King al ver esto lo que hace pues es irse de su lugar junto con Porsche. Pig al ver a Vegas también lo empieza a golpear y le dice que todo es su culpa. Después Porsche se entera de toda la verdad con respecto a sus papás. Además Kunkan pues dice básicamente de que la amaba a Honey, de que la quería mucho. Justo en ese momento también aparece el hermano de Porsche, Porsche, quien estaba escuchando todo lo que pues Kunkan decía. Bueno, se quería acercar a Porsche y Kunkan ve al hermano de Porsche y al verlo dice Honey. Kunkan dice de que el hermano de Porsche se parece mucho a Honey y quería ir a abrazarlo. Porsche al ver esto lo apunta con el arma y le dice: no se te ocurra acercarte a él. Y también King aparece y le dice: no te acerques a él. Y ambos le apuntan a Kunkan. Después de eso pues aquí ya Kunkan muere, porque en realidad es importante de que Kunkan también sea eliminado, porque si Kunkan no es eliminado pues él no va a permitir de que Vegas tenga una relación con Pig. Así que yo creo que sí, que en la serie sí van a eliminar a Kunkan, pero bueno, hay que esperar, ¿no? En el libro sí lo eliminan a Kunkan. Después de que pasa este enfrentamiento, pues Porsche en realidad no confía mucho en Concord. Todavía tiene muchas dudas y muchas preguntas por qué Concord pues mantuvo a su madre en ese ataúd de cristal. Entonces pues ya después se organiza una fiesta. Kun organiza una fiesta y en esa fiesta pues Concord le da a Porsche el anillo de la segunda familia. Le dice: esto te pertenece a ti. Y a su hijo King le da el anillo de la primera familia. En realidad Concord sabe muy bien de que King todavía no está preparado, pero le da el anillo para darle confianza a él. Porsche en realidad no quiere recibir el anillo de la segunda familia porque él tiene miedo que tal vez en un futuro él y King se enfrenten, pero Core lo convence. Además, Core tiene una organización secreta
en la cual pues él lleva a su hijo King a ese lugar y lo presenta a King como líder de esa organización secreta. Entonces Core como que al parecer está acomodando a cada uno de sus hijos para que en un futuro tal vez se origine alguna pelea. Después Kunkor está en su oficina junto con Pichan. Pichan le dice: señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Kunkor le contesta que dejen que ahora ellos se amen mucho y que el juego será muy divertido. Además, Kunkor en su mano tiene un papel el cual lo bota al tacho de basura. Y por último, pues Porsche junto con Vegas, ya para este momento Vegas ya había despertado del coma después de un mes. Se encuentran y Porsche le dice a Vegas de que no confía en Kunkor, de que pues todavía cree de que Kunkor le oculta muchas cosas, así que ellos dos forman una alianza. Y bueno, esto es lo que pasa en el libro. Tal vez veamos algo similar en la serie. Puede ser que en la serie termine en que Porsche y Vegas se encuentran y forman esta alianza. ¿Ustedes qué opinan? Además les comento que también en el libro Kunkor menciona que su hijo, el más fuerte, es King, ya que él dice que pues la persona más fuerte debería liderar la familia principal. Pero bueno, eso pasa en el libro, hay que esperar qué es lo que pasa en la serie. Ahora sí, terminamos. Díganme ustedes cuáles son sus teorías para el último episodio. ¿Cómo creen que termine las parejas de la serie King Porsche? ¿Nos darán un final feliz con Vegas y Pig? O quizás nos dan un final abierto y eso daría paso a una segunda temporada. Déjenme sus comentarios. ¿Y qué pasará con King y Porsche y King y Chai? Ustedes cuéntenme cuáles son sus teorías. Ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye. Cuídense mucho.